Hola, buena noche. Ya quiero avanzar, oigan. Ahí voy. Buenas noches, ¿cómo están? Seguimos con este ciclo de pláticas en donde cada una aporta algo diferente en nuestro quehacer para mejorar nuestra salud. Y el día de hoy voy a platicar sobre la importancia del bien dormir. Uno de las necesidades básicas que tenemos, por un lado, si se acuerdan de la pirámide de bienestar de doTERRA, tenemos la alimentación como una de las principales necesidades por cubrir. La otra es hacer actividades físicas que nos generen salud, pero el sueño, el descanso y la relajación es otra de las necesidades básicas que necesitamos cubrir muy bien. Entonces, en esta misma lógica del bien comer, del bien beber, estaremos hablando del bien dormir. Ok, ¿qué vamos a revisar? Vamos a ver por qué es importante hablar del sueño o del bien dormir. ¿Qué beneficios vamos a tener con ello? ¿Qué consecuencias cuando no tenemos un dormir adecuado, un sueño reparador? ¿Cuáles son los disruptores que podemos identificar y qué podemos hacer para mejorar? La información en este tema es súper vasta. Eh, Podríamos hacer varias sesiones. Creo que ahorita el tono de esta sesión puede ser la reflexión, porque no vamos a descubrir el hilo negro, pero sí vamos a enfatizar algunos puntos que a veces se nos van de la mano, porque aunque yo esté hablando del bien dormir, como a todos, seguramente nos ha pasado que no hacemos lo adecuado o tenemos problemas eh, para poder dormir o para poder descansar, o nos despertamos a medianoche y habrá temporadas en las que perfecto lo hagamos. Entonces vamos a identificar cosas y reflexionar sobre esto. Quise poner citas literales, que aunque, insisto, no son cosas que no sepamos, la referencia de los expertos siempre nos va a validar qué es de lo que estamos hablando. El descanso afecta a casi todos los tejidos de nuestro cuerpo, afecta las hormonas de crecimiento y del estrés. Nuestro sistema inmunitario, el apetito, la respiración, la presión arterial y la salud cardiovascular, es decir, afecta absolutamente en todo nuestro organismo y es por ello que es tan importante, porque de repente no sabemos qué es primero, si la afectación del organismo que no nos deja dormir bien o el mal dormir que nos provoca consecuencias en nuestro organismo. Entonces, identifiquemos primeramente cuál es la función del sueño. ¿Cuál es la importancia de todo esto? Fíjense que durante la noche, nuestro corazón, nuestra respiración, la presión arterial, tienen altibajos. Y tienen estos altibajos porque están regenerándose y están haciendo un trabajo de, como de mejora, de equilibrio en todo lo que hacemos en el día. En la noche se nos va equilibrando. Entonces, esta parte del sueño es súper importante porque nuestra circulación, sobre todo, tiene ese proceso. Mientras dormimos, el cuerpo libera hormonas que ayudan a reparar las células. Ya hemos escuchado que cuando dormimos es para que nuestro cerebro se regenere, haga una poda neuronal, la plasticidad cerebral se magnifique, pero en general todas las células, los músculos, las articulaciones, todo empiezan a tener como un momento de reparación. Hagan de cuenta que en cámara lenta, pero son los pits del cuerpo. Entonces, mientras todo el día andamos en la carrera, en la actividad, en la noche debe de ser el momento de mantenimiento. Y eso el organismo maravillosamente lo hace solo. A veces no lo dejamos o a veces no podemos. Entonces, iremos a esa parte en breve.
También es cuando equilibra la energía que vamos utilizando día a día. Estos cambios tienen como una cadena de efectos y, por ejemplo, al haber buen funcionamiento hormonal durante la noche o mal funcionamiento hormonal, va a ir generando otros efectos como el peso corporal. A veces pensamos que no tiene nada que ver, pero mal dormir puede obstaculizarnos el mantenernos en un peso adecuado. Y bueno, del peso ya hemos visto un poco y se refiere no solo al número de la báscula, sino al funcionamiento metabólico que tenemos para que estemos funcionando bien, ¿no? Para los niños, hemos escuchado también perfectamente que durante la noche es cuando se activa la hormona de crecimiento y la hormona de crecimiento eh, le va a permitir a los niños desarrollarse adecuadamente. Entonces, hay que cuidar el sueño desde las edades tempranas. No solo porque se hacen los hábitos, no solo porque hay que darle descanso a mamá y a papá, sino porque el cuerpo va aprendiendo a que haya ciclos de funcionamiento adecuados en el desarrollo. Entonces, las hormonas del crecimiento en el sueño también va a ser importantes. Rápidamente, de forma muy, muy, muy chiquita, por así decirlo, pensemos en cómo es un ciclo de sueño. Primero empezamos a querer quedarnos dormidos, empezamos cansados, nuestra alerta se va apagando, se va relajando. Y después entramos a una etapa en la que podemos decir que ya estamos dormidos, ¿no? O sea, nos vamos relajando y perdemos conciencia, empezamos a decir que ya estamos dormidos. Todavía este es un sueño como muy ligero. A veces no podemos pasar de él por muchas circunstancias también. Podemos revisarlos en un momento más. Pero este es como el segundo escaloncito. Después de ello, vamos como teniendo eh, eh, otras funciones eléctricas en nuestro cerebro que nos permiten ir hacia el sueño profundo. Es decir, cuando ya a lo mejor dejamos de percibir aún más algunos sonidos o algunos estímulos que están a nuestro alrededor y difícilmente nos pueden despertar. Y al final del ciclo viene un periodo más pequeño en tiempo, pero de mucha importancia, que es la etapa de movimientos oculares rápidos, así se llama, porque eso sucede. Los ojos empiezan a moverse mucho porque lo que está sucediendo en nuestra mente, en nuestro cerebro, son sueños. Y hay imágenes que pueden tener desincronización. A veces nos acordamos, a veces no, pero siempre llegamos o sea, un ciclo completo es llegar siempre a esa parte. 4 o 5 veces de este ciclo durante una noche son lo adecuado, a veces no lo logramos. Y seguramente han sentido cuando llegan a la etapa 2 y se ubican en este punto donde ya se están quedando dormidos y suena algo fuerte y se despiertan, el ritmo cardíaco es abrupto, ¿no? Empieza a acelerarse y entonces todo se desregula otra vez, ¿no? Entonces, los ciclos idealmente deben de cumplirse para que haya una reparación. Ahora, pensemos cuánto tiempo es lo ideal para dormir. Estos son los parámetros ideales de lo que nos hablan los más expertos. Sin embargo, pues a veces también tiene que ver con nuestra genética o o con nuestro propio ritmo, el que podamos em, tener algunas variaciones, perdón, algunas variaciones em, en estos tiempos. Por ejemplo, los menores de 2 años, los bebés,
requieren de al menos 16 horas, a veces de manera fragmentada, ¿no? Despiertan, comen, despiertan, comen y así, ¿no? Los niños menores o preescolares necesitan 12 horas de sueño, incluyendo la siesta. Ellos necesitan hacer una siesta. Su cerebro se los está demandando y es el cerebro el que tiene beneficios, pero recordemos que sigue siendo el cuerpo en general lo que se ve beneficiado. Los adolescentes necesitan aproximadamente 9 horas. A veces ahí es donde tenemos un poquito de lío por el asunto de que se quieren comer el mundo y que quieren quedarse hasta tarde despiertos, etcétera. Entonces ahí empezamos a encontrar algunos disruptores. Sin embargo, 9 horas de sueño sería lo más adecuado, ¿no? Pensemos en los niños que están ya avanzados en primaria, secundaria, la prepa. Los adultos necesitan de 7 a 8 horas de sueño. Otra vez, hay personas que funcionan perfecto con 6 horas de sueño. Perfecto. Pero a veces pensamos que funcionamos perfecto y no es así. Hay que identificarnos en ese sentido. La media son 7 u 8 horas. Y bueno, en situaciones especiales, como las mujeres embarazadas que necesitamos, quienes ya lo hemos sentido, necesitamos dormir a cada rato. Es un trabajo orgánico el que se está realizando tan intenso que nuestra misma mente nos demanda el sueño. Yo me acuerdo que cuando estaba embarazada estaba trabajando y en mi oficina afortunadamente había un baño, era mi baño personal, me tenía que meter a dormir ahí, ¿no? Eran 2 minutos, 3 minutos que me pudiera yo desconectar, me dormía tantito, sentada por supuesto, despertaba y seguía funcionando, pero era esa desconexión lo que a veces me daba la energía para continuar. Entonces, hay circunstancias que nos van a demandar diferentes tiempos. Otra cita. El dormir mantiene todos los aspectos del cuerpo de una forma u otra, el equilibrio energético y molecular, así como también la función intelectual, el estado de alerta y el humor, o sea, todo, ¿no? La verdad es que esta frase es así como contundente. ¿Para qué dormimos? Para todo. Y veamos cuáles son los beneficios del bien dormir. Ay, perdónenme. Estoy queriendo arrastrarme para poderme ver, ya. Poder leer. A ver, aquí vámonos un poquitito más despacio. ¿Qué beneficios hay de que yo, de que mi familia, de que mis hijos, de que mi jefe, de que todos durmamos mejor? Los órganos y los procesos internos trabajan arduamente durante el sueño para repararse, que es un poquito de lo que les decía. Es los pits de la vida. Necesitan tener mantenimiento. Entonces, si no nos proveemos de espacios en tiempo y en forma para dormir, seguramente el organismo se va a ver desequilibrado. Entonces, vamos a propiciarnos buenos momentos de dormir, un sueño reparador, para que esos procesos internos estén funcionando adecuadamente. Y lo vamos a descubrir al despertar, nos vamos a sentir mucho mejor. Vamos a pensar con mayor claridad. Cuando dormimos bien, fluimos, ¿no? Tenemos mejores reflejos, por tanto podemos tomar mejores decisiones. A veces no tenemos la alerta suficiente como para hacer el análisis que nos permita tomar mejores decisiones o que la inmediatez sea la acertada, ¿no? Porque a veces no tenemos el tiempo del análisis, pero justamente la forma
inmediata de responder pueda ser la adecuada. Otro beneficio de estar bien descansado es concentrarnos mejor y por tanto la productividad en el área en la que estemos va a ser mejor. Ahora que estudiaba esta parte, me encontré con este dato de que la eficacia de las vacunas, hay estudios en donde se ve que es mejor, se ve ponderada la eficacia de las vacunas cuando el dormir es el adecuado. Entonces, y no es ilógico, porque al final del día, otro de los beneficios es que el sistema inmunitario esté más fuerte. O sea, al combinarlo con las vacunas, pues se protege mejor. Mejora la concentración y la memoria, es decir, todos los procesos mentales van a estar en mejores condiciones. El estado de ánimo. No, para mí es muy, muy claro, o sea, cuando yo no duermo, mejor ni me hablen, de verdad. Es algo horrible porque no nada más peleo con el mundo, sino peleo conmigo misma y peleo con con todos. Entonces, dormir bien me va a propiciar porque además todos los neurotransmisores van a estar en su equilibrio. Va a haber mejor rendimiento físico, ese no es como difícil de comprender porque el rendimiento físico pues tiene que ver con la energía. Las células nerviosas tienen la oportunidad de repararse, es decir, el cerebro, las sinapsis que se dan en él, van a poder mejorar, fortalecer nuestro cerebro y mejora nuestra capacidad de pensar con claridad. Y durante el periodo de sueño profundo, también hay una reparación muy específica en los tejidos musculares y en el sistema inmunológico. Entonces, por eso es que es importante sí cumplir con los ciclos, ¿no? Entonces, todo se ve beneficiado. Si ustedes creen que se me está pasando algún beneficio por comentar, por supuesto, escríbanlo porque todo necesitamos ser muy enfáticos con esta parte del bien dormir. Sin embargo, cuando no lo hacemos, ¿qué nos pasa? La pérdida de sueño daña los niveles superiores de razonamiento, de resolución de problemas y atención a los detalles, pero además yo pensaría en situaciones muy orgánicas, ¿no? Nuestro rendimiento baja porque nuestra atención es menor, porque nos distraemos rápido, nuestra productividad, por supuesto, es menor. Aquí puse mayores probabilidades de accidente de tránsito, que es, no sé si lo han sentido, yo sí. Esta sensación de quedarte dormido mientras manejas es horrible. Y no hay manera de cuidar de eso más que bajarte del auto. Pero no nada más en el auto, o sea, a veces caminamos sin observarnos, tropezamos, es decir, corporalmente incluso nos volvemos torpes por no descansar. Problemas para concentrarnos, nos agarran estados de ánimo eh, extremos como las manías, ¿no? O sea, a veces nos sentimos tan cansados que necesitamos movernos. A mí me pasa que yo me empiezo a sentir muy cansada y si no logro llegar a la cama o no me decido llegar a la cama a descansar, me pongo a hacer cosas, como que me da un golpe de energía, pero desagradable. Por supuesto, hay mayor riesgo a la depresión, a la ansiedad, e incluso si nos volvemos muy extremos, podemos pensar en las ideaciones o conductas suicidas. Entonces, realmente creo que necesitamos buscar algunos tips de solución para ellos. A nivel metabólico, pues no dormir nos puede provocar
consecuencias como la obesidad, como problemas de resistencia en la insulina y llegar hasta la diabetes, algunas situaciones de circulación que puedan derivar en derrames cerebrales, cuando hay, por ejemplo, en los casos llamados de burnout, cuando hay gran exceso de trabajo y no nos permitimos el descanso porque hay que cumplir. Entonces, a veces la circulación se ve afectada hasta al nivel cerebral. A inicios del año lo pude ver en casa, desafortunadamente, sin consecuencias mayores, pero con mi marido que estaba en un proceso intenso de trabajo y de mucha presión y con poco descanso, tuvimos que atenderlo. En esta parte no llegó un derrame como tal, pero sí hubo un conato de él, ¿no? Entonces, sí hay que tener muchísimo cuidado con esta parte. En la parte cardíaca, bueno, ahí no hay mucho que explicar. Y el sistema inmunológico también se deprime, entonces somos vulnerables ante enfermedades, ante virus y ante todo nuestro ambiente que nos pueda atacar, ¿no? Incluso podemos llegar a generar trastornos eh, de sueño importantes, y los más comunes son el insomnio, ya como tal, diagnosticado, o la apnea de sueño, cuando hay intermitencia en la respiración, ¿no? Y eso es algo muy complicado. Quien lo sufre se manifiesta principalmente como con ronquidos y algunas otras expresiones que sí afectan muchísimo. Bien, pues esas fueron así como las principales consecuencias de no dormir bien. Pero, ¿qué es lo que nos hace no dormir bien? Aquí es donde tenemos que empezar a palomear, y otra vez, si ustedes creen que me falta algo por mencionar, pónganlo, porque sí es importante que lo identifiquemos, porque lo que no se ve o lo que no se mide no se puede reparar. Entonces, veámoslo. Lo más común, aparatos electrónicos, todos los dispositivos que generan esta luz azul en nuestros ojos, que a nuestro cerebro nos da la indicación de que sigue siendo de día, y por tanto, por naturaleza, el cerebro está en alerta, no nos deja dormir. También seguramente han sido discusiones o reflexiones frecuentes, ¿no? En casa o en otras conversaciones. El estrés laboral o el estrés familiar o el estrés hasta comunitario, ¿no? A veces andamos muy afectados por lo que sucede a nuestro alrededor y nos genera estrés. Cuando hay poca organización y no sabemos cómo la consecución de acciones, y eso nos estresa, ¿no? La incertidumbre, a eso quería llegar, la incertidumbre nos estresa. Situaciones de ambiente físicas, como la luz, cuando dejamos una luz prendida, no descansamos. Cuando hay luces, a mí, por ejemplo, las lucecitas de los aparatos que están en el cuarto, esas con ellas no puedo, pero hay quienes sí lo logran. Sin embargo, aunque los ojos estén cerrados, siguen percibiendo los estímulos. Yo no soy como tan fan de, por ejemplo, las lucecitas de noche para los niños, justo por eso, porque sigue siendo un estímulo. Entonces, si esa es la opción para que duerman mejor, está bien, pero si no lo necesitan, hay que retirarlos. Y nosotros también. Yo ando tapando todas las lucecitas con pegotitos. La temperatura, cuando tenemos frío, pues no se regula nuestro cuerpo y entonces tampoco dormimos bien. Si un colchón no es el adecuado, tampoco dormimos bien. Si hay ruido a nuestro alrededor, bueno, todas estas situaciones del entorno nos pueden
arruinar nuestro sueño o boicotear. Disposición. Cuando puse disposición, me refiero a veces tenemos la concepción de que si no duermo, soy muy productiva. O yo que soy fuerte no necesito dormir tanto. O, por ejemplo, ¿no? Las mamás, que son mi pronta referencia. Cuando mi hijo se duerme, entonces yo me pongo a trabajar y entonces es cuando no me dispongo a dormir. En lugar de eso, me voy a trabajar. Es decir, a veces esa disposición que viene desde nuestro interior, es decir, que no tiene que ver con el entorno, sino con nosotros mismos, no nos dejamos descansar, ¿no? A veces situaciones de edad también pueden tener afectaciones en el sueño. Eh, por supuesto, habrá problemas médicos de salud que no nos dejen dormir bien. Es lo que les decía, a veces, ¿qué es primero? ¿El no dormir o el tener problemas médicos, no? La exigencia física que se enfrenta durante el día, cuando se hace mucho ejercicio corporal en exceso, a veces no hay un descanso suficiente. Situaciones de dolor, consumo de cafeína, entre otros, ¿no? Medicamentos, hay algunos medicamentos que nos retiran el sueño y entonces también hay que estar como muy claros de qué es lo que nos está afectando. Estos disruptores a veces sí los podemos encarar y hay veces que no. Entonces, mi pensamiento es, vamos a elegir batallas para que no querramos abordar todo al mismo tiempo. O sea, cambiar de tajo para algunos puede ser opción, pero para otros no, es agobiante. Entonces, vamos a identificar qué es lo que nos está bloqueando esa posibilidad de un buen dormir y vayamos eligiendo esas batallas y afrontándolas poquito a poquito. Ahora, esto no es permanente para algunos sí, cuando ya son trastornos, ¿no? Pero a veces tenemos esas rachas en donde tenemos un momento bueno de bien dormir, pero a veces sí serán por cualquiera de estas situaciones periodos en que tenemos que poner atención, ¿no? Me acuerdo que estaba en un tratamiento médico, o sea, para mí era muy claro y era insomnio, o sea, yo dormía así cuando mucho 2 horas por día, era de volverse loco, o sea, la verdad es que era terrible. Y yo tenía que aguantar hasta terminar ese periodo de medicación, afortunadamente era temporal. Y bueno, ahí es cuando hacemos uso de lo que tenemos a la mano. No se imaginan lo que el Serenity hizo por mí en ese tiempo. O sea, es algo así como maravilloso. Ahorita nos vamos a ir para allá, pero ahorita me acordé de ese periodo que en donde yo no podía ni hablar con la pared, o sea, era horrible. Pero bueno, afortunadamente era temporal, y tuve opciones y yo identifiqué claramente de qué se trataba. Cuando identificamos, justo podemos ver qué es lo que podemos hacer, ¿no? Entonces, si se trata de situaciones del ambiente, como si la luz, como si la temperatura, como si el sonido, y podemos regularlos, vamos a intervenir. Si tenemos situaciones como la de un medicamento específico, podemos preguntar al médico si las dosis, o sea, podemos ir haciendo como ciertos ajustes. Si tiene que ver con las emociones, probablemente los procesos sean más largos, pero se pueden empezar a abordar. ¿Qué tenemos a la mano? Algunos tips
y seguramente ustedes nos podrán nutrir con qué otras cosas nos podemos apoyar. Pero bueno, pensaremos primero, o lo más inmediato, o lo que a veces está más a la mano es la relajación y técnicas de respiración profunda. Hay apps que nos ayudan a las meditaciones, por ejemplo, o si ya lo sabemos hacer, pues recurrimos a esa parte. Podemos establecer prioridades con anticipación, es decir, si yo pongo a veces por escrito mis pendientes, o sea, ya los dejo por escrito y no es algo que me vaya a angustiar, porque otra cosa que pasa chistoso es que cuando uno se despierta a medianoche y no se puede dormir, vienen todos los monstruos. Yo les digo así, me hacen sentir la angustia, el estrés, me quiero parar a trabajar o me quiero parar a pelearme con quien no me peleé o quiero limpiar lo que no limpié. Es decir, vienen todos mis monstruos, somos como muy susceptibles y hoy se siente horrible. Entonces, bueno, ese poquito que podamos controlar con a lo mejor una listita de pendientes, ya le bajamos un poquito al estrés si ese es el tema. Establecer horarios de sueño, eso sería lo ideal. Y más que poner la hora de inicio de sueño, que nuevamente será lo ideal, es programarnos para tener el tiempo suficiente de sueño. Eso implica organizar nuestro día, ¿no? Entonces, veamos si es una batalla que queramos, que vamos a querer afrontar y hacerlo de un momento o al paso que nosotros tengamos fácil, ¿no? Los alimentos, a lo mejor no cenar tan pesado porque si la digestión, que porque si nos sentimos incómodos, pero también se trata de qué cenamos, ¿no? O de qué comemos. Me acuerdo que un niño en algún momento me decía que su mamá no le dejaba, no le dejaba tomar bebidas negras, ¿no? Y estábamos hablando del refresco de cola, estábamos hablando del café, del té negro, justo porque son estimulantes y entonces si ingerimos ese tipo de bebidas o alimentos con mucha azúcar o de gran carga calórica, pues en la noche vamos a estar con poca disposición eh, biológica para descansar. Evitar la cafeína, la nicotina, el alcohol, horas anteriores a acostarnos. A veces, a veces al revés, a veces queremos como nuestra copita para relajarnos. Si es constante, seguramente nos estaremos arruinando el sueño. Actividad física, es decir, que durante el día haya movimiento, ya sea formal o en algún deporte o en caminar o evitar el sedentarismo, ¿no? Establecer rutinas. Y nuevamente digo, más que decir, es que de tal a tal hora voy a dormir, de tal a tal hora voy a prepararme, de tal, o sea, es la consecución. Esto es muy abordado cuando hacemos asesorías para con los niños. Lo primero que, cuando hay algún problema emocional o conductual, de las primeras cosas que intentamos regular es el sueño y las rutinas, la consecución de acciones les dan certidumbre y a nosotros también como adultos nos dan certidumbre de qué es lo que pasa, se reduce el estrés y podemos relajarnos más fácilmente. Entonces, hacer rutinas, en este caso de sueño, nos puede ayudar. ¿Sí? Me explico, o sea, primero meriendo o luego voy preparo mis cosas para mañana, quien se acostumbra a bañar de noche, es decir, la consecución de acciones hasta llegar a la cama y descansar. Y por supuesto no puedo dejar de decirles que tenemos que usar
lo que la tierra nos regala, ¿no? Lo que todos los que estamos escuchando aquí tenemos a la mano. Y eso, y somos creo que bendecidos porque nos pueden rescatar, como yo les decía, a mí el aceite de Serenity fue muy curioso porque yo en este periodo de insomnio lo empecé a usar en el difusor, lo empecé a usar en el difusor y al cuarto, o sea, yo no tenía resultados, yo decía, ay, no, no me resulta primer día, segundo día, pero la constancia me permitió que hasta el cuarto, quinto día, yo empecé a dormir, empecé a dormir, empecé a dormir, cada vez más, es paulatino, empezaba como a los 2 meses, más o menos, me empezó a oler diferente el Serenity. Yo lo disfrutaba mucho y me dormía ya, pero como que me empezaba a oler diferente y decía, ya no me encanta. Y mi cuerpo me estaba diciendo, ya lo lograste. Y entonces pude dejar el Serenity. Por supuesto, ahora cada vez que sé que necesito descansar mejor o que tengo alguna rachita así de mal descanso, otra vez, ¿no? Y mientras voy alternando, o podemos ir alternando, ya sea de manera tópica o de manera aromática, con otras. Y aquí les puse algunos ejemplos, pero seguro que ustedes tienen su favorito, ¿no? O mezclar su favorito, como la naranja, como el vetiver, que es un poquito más sedante, la lavanda, a algunos les cae bien, a algunos prefieren otros aromas, la manzanilla romana, el cedro. La salvia también me rescató muchísimo en un periodo hormonal muy complicado. Yo ya pasé por la menopausia y justo por estos cambios hormonales también mi sueño se veía súper complicado. Y entonces yo combinaba vetiver o serenity o naranja, lo que fuera, con salvia en mi difusor. Y entonces eso me permitía que mis hormonas recibieran los beneficios que sabemos de la salvia para equilibrarse, ¿no? Entonces, cada quien va a encontrar su aceite, su mezcla o su recurso para ello. Otros elementos que puedo mencionar es pues el Lifelong Vitality, que entre vitaminas, reparación celular y esta parte en donde le damos mantenimiento a las células y los omegas, nos van a estar dejando un poquito más equilibrados, ¿no? En esa área. De las cosas que amo son las pastillas de Copaiba. Cuando estuve con COVID era lo que me permitía dormir, porque entre que me desinflamaba y me relajaba, las pastillas de Copaiba. Las pastillas de Serenity, bueno, las amo también, ¿no? Justamente por eso. Y las personas que me han referido usarlas, la verdad es que han tenido también muy buenos resultados. Ahora, nuevamente, en esta lógica de saber qué es primero, si el sueño afectado o el organismo afectado o el metabolismo afectado, pues también tenemos nueva oportunidad de regular nuestro metabolismo con el MetaPower, ya sea en cualquiera de sus eh, elementos. Y como ya hemos revisado, pues nos ayuda a regular la glucosa, nos ayuda a tener mejor ingesta de alimentos eh, más sanos, ¿no? Cuando nos regulamos los antojos, y el colágeno nos va a ayudar a hacer esa reparación celular también desde el interior. Creo que podemos seguir hablando de cuáles son los elementos que nos pueden seguir ayudando. Cada quien va a encontrar su estrategia. Creo que cada quien tiene su ritmo y cada quien tiene su tiempo y cada quien tiene sus preferencias, sus gustos,
sus circunstancias, eh, incluso hasta con quién dormimos. Fíjense que no recordaba algo que es importante o que ha dado muy buen funcionamiento es el uso del ICR para personas, y no lo puse aquí, para personas que roncan, porque oxigenan mejor, porque abre vías respiratorias y porque tiene efectos justamente para poder reducir los ronquidos. Entonces, si tenemos a alguien al lado que ronca, podemos utilizar el ICR en difusor y en el pecho, o si nosotros somos los que estamos irrumpiendo el descanso de al lado, pues pongámonoslo porque también nos puede ayudar mucho. Es decir, cada quien va a encontrar su forma de atacar esta parte. Yo sé que la parte que más nos puede agobiar es esto de lo emocional y de la ansiedad. Entonces, también démosle la adecuada atención. Podemos tener grupos de apoyo, podemos ir a terapia, podemos con el ejercicio, con la meditación. Es decir, cada quien va a encontrar esa forma, pero creo que lo inicial es identificar qué es lo que nos está sucediendo. Si tú eres alguien que no necesita estos remedios, felicidades, porque la parte humana a veces nos deja en esas rachitas de mal dormir. Si no eres de ellos, de verdad, qué envidia. Pero seguramente alguien alrededor podrá ser beneficiado con tu orientación después de esta conversación. Bien, pues tratando de hacer una revisión rápida del tema, creo que hasta aquí llegamos. No sé si haya alguna observación. Por favor, escríbanlo en, en, en el Facebook, que estaremos platicando a través también de ese chat. Les mando un abrazo. Vamos a dormir, vamos a descansar. Que tengan bonita noche. Muchísimas gracias.